Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su programa Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a pasar revista al proyecto de ley de simplicidad y de simplificación y progresividad tributaria, como finalmente quedó aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Esto es Tercer Debate. Para conocer detalles respecto de esta iniciativa que fue aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional, ya nos acompaña el vicepresidente de la Asamblea Nacional, el asambleísta César Solórzano. César Solórzano, ingeniero en sistemas, asambleísta por la provincia de Napo por el Partido Sociedad Patriótica, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión del Régimen Económico, Tributario y su Regulación y Control. Varias observaciones fueron expuestas por parte del sector de los independientes. ¿Cuál es la visión que maneja el legislador Jimmy Candel? Ya nos acompaña. Jimmy Candel, magíster en gerencia educativa, doctorado en agricultura sustentable, asambleísta por la provincia de Santa Elena por el movimiento peninsular Creyendo en Nuestra Gente, integrante de la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. La noche de lunes, con 83 votos, fue aprobado este informe para segundo debate del proyecto de ley de simplificación tributaria, que fue enviado por el Ejecutivo con el carácter de urgencia en materia económica. ¿Cuáles fueron los aspectos y cómo se dio este debate? Lo vamos a revisar a continuación. 83 votos afirmativos, 8 negativos, 0 blancos, 37 abstenciones. Fueron necesarios 83 votos para que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobara el proyecto de ley de simplificación tributaria. 23 legisladores tomaron la palabra. Previamente, el ponente de la iniciativa, el asambleísta Daniel Mendoza, expuso los aspectos de la propuesta, que busca recaudar alrededor de 620 millones de dólares. Esta asamblea le da un mensaje al país de que estamos del lado de las familias ecuatorianas. Entre los aspectos que incluye el texto, se grava con el 12% del IVA al consumo de plataformas digitales como televisión por internet, movilidad y música. Se determina la reducción del 10% del impuesto a la renta para los contribuyentes afectados por el paro nacional. Se incluyen a los habitantes de las provincias de Cañar y Carchi. ¿Cómo no apoyar el IVA cero para las tiras reactivas para medir la glucosa? Mi provincia es absolutamente agrícola y ganadera. Establece la remisión del 100% de intereses, multas y recargos derivados de créditos educativos y becas. Perdona los intereses y recargos para los sectores agrícola, pecuario y pesquero que hayan contratado créditos con la Corporación Financiera Nacional y Banecuador. Se han incluido también beneficios para las electrolineras, un IVA cero al servicio de carga de automóviles eléctricos. Y se fija la transferencia de forma directa de las asignaciones a la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA, a través de cuentas especiales del Banco Central. Como hecho anecdótico, mientras se discutía el proyecto de ley, el presidente de la República, a través de su cuenta de Twitter, celebró la aprobación del documento. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Quito. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien, amigas y amigos, allí observábamos lo que fue este segundo debate de este proyecto de ley que finalmente fue analizado por la Comisión del Régimen Económico y vamos a entrar en materia. Vamos a saludar con nuestros invitados. Asambleísta Jimmy Candel, gracias por estar con nosotros en Tercer Debate. Bueno, gracias a ti por la invitación. Siempre es importante mantenernos informados y tener comunicados a
todos los que escuchan día a día la televisión legislativa, que se informen de todo el quehacer diario y permanente en la que se encuentra la casa de todos. Gracias, legislador. Asambleísta César Solórzano, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Gracias por estar con nosotros en la televisión y en la radio de la Asamblea Nacional. Bueno, qué gusto, muy buenos días, buenas tardes a todos ustedes. Un saludo muy especial a mi amigo y compañero Jimmy Candel, presidente de la Comisión de Educación, y por supuesto un saludo muy especial a toda la ciudadanía que ve y sigue este programa. Un detalle adicional, los dos son integrantes de la bancada de Integración Nacional, los denominados independientes. En la presentación señalábamos que ustedes expusieron una serie de observaciones, sobre todo en el tema de las transitorias, que venían relacionadas con el tema de los educadores y del sector comunitario también. Voy a empezar con usted, asambleísta César Solórzano. ¿En qué consisten estas observaciones y si fueron o no finalmente incluidas dentro del informe? Bueno, aquí hay que recalcar y destacar que la propuesta realizada justamente por el presidente de la Comisión de Educación, el compañero Jimmy Candel, obviamente iba en ese sentido, en que se pueda reconocer estos recursos o este derecho que tienen estos educadores que realmente no habían sido ellos incluidos dentro del pago, obviamente, de sus haberes. Me refiero incluso también al tema de seguridad social, entre uno de ellos, ¿no? Esto es alrededor de 13 millones de dólares, que es lo que se esperaba, que se haga justicia con estos educadores y, por supuesto, poder que tengan la oportunidad de que tengan ellos o reciban el dinero, o ya sea en una transferencia o sea bonos. La intención de esto es, por supuesto, reconocer todos los derechos que venían ellos solicitando. Sé que lo han hecho de manera constante en la comisión en la cual preside la asambleísta Candel, y por supuesto la petición que hizo la asambleísta Candel como presidente por medio de la comisión fue acogida también por el ponente, en este caso Daniel Mendoza, quien se encargó del tema económico urgente. Muy bien, vamos entonces a conocer. Legislador Jimmy Candel, en la introducción señalábamos estas transitorias. ¿A qué hace referencia y por qué al sector comunitario que usted enfáticamente lo anunció en el Pleno de la Asamblea? Mire, el tema de las madres comunitarias constituidas en educadores populares, en alfabetizadores, en gente que dirige biblioteca, en gente que está dedicada a la educación popular y comunitaria, son gente que ya tienen alrededor, muchos de ellos, de cerca de 30 y 35 años y muchos hasta 40 años de trabajo. Gente que recibió emolumentos del Ministerio de Educación, pero nunca fueron afiliados al Seguro Social. Y ellos ya en su senectud están viendo la necesidad de tener un derecho a recibir una jubilación, a recibir asistencia y servicios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y no lo tienen. Y esta lucha viene ya de 2 a 3 años. Un tema que no lo pudo resolver ni el gobierno del presidente Correa. De tal forma que son cerca de 12.500 educadores populares. 12.500. En 13 provincias del país, quienes hicieron posible que la alfabetización se reduzca su índice de no alfabetizados. Este hecho, que le preocupa a nuestra mesa legislativa, hizo una discusión, creó una comisión especial que la presidió y la sigue presidiendo Noralma Zambrano, que es asambleísta de nuestra comisión, y se lograron 3 puntos principales y de clasificación sobre quienes está compuesta. De aquellos que están considerados y han hecho reclamos de tipo legal y han ganado, 2 que están con glosas que se ha dispuesto del mismo IES al Ministerio de Educación, y otros que no tienen solucionado todavía su problema. Eso es preocupante. ¿Se conoce la cifra de quienes todavía no logran solucionar este tema? Han podido solucionar cerca de 180 mediante una medida, una resolución de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ya emitió su dictamen favoreciendo a 180 maestros de la provincia de Manabí. Y eso crea jurisprudencia que el Ministerio de Educación no lo toma en consideración. Y esa es nuestra lucha. Habíamos hecho nosotros una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y esa ya está lista para presentarla. Pero vemos esta oportunidad de esta ley de simplificación, donde en el artículo 51 te habla de la posibilidad de que se emitan bonos del Estado para pagar deudas que tengan el Estado
a través de sus organismos, en este caso el Ministerio de Educación, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hecho que era si el Estado no puede resolver este tema porque no tiene recursos económicos, pero el IES sí tiene la facultad de recibir bonos del Estado de parte del Ministerio de Educación y permitir que cerca de 12.256, no me acuerdo exactamente, pero es más o menos esa cantidad aproximada, y que suma aproximadamente 18 millones de dólares y que se estaba renegociando los intereses y quedaría en 13 millones de dólares. ¿Qué es lo que tendría que devengar el Estado a través del Ministerio de Educación al IES? Y tendría a miles de madres que suben a veces con bastón a la Comisión de Educación, lideresas de este proceso que han tenido reuniones, que existen personas en casi todas las provincias con esta actividad que cumplieron y que no se hace justicia. Por eso yo le decía, para fundamentar un poco más el hecho de que se incorpore esto a esta ley este día lunes, por eso que se prolongó y se demoró mucho, se lo pedí a mi vicepresidente César Solórzano para que nos ayudara, se lo pedí al presidente César Litardo y al presidente de la Comisión de Régimen Económico para que ellos consideraran la posibilidad de que van a quedar bien con miles de madres comunitarias, 12.000 familias a quienes se les va a solucionar este problema. Legislador. Y hoy día nos visitaron en la comisión. Ya vamos a hablar agradecer este trabajo. Claro que sí. Asambleísta César Solórzano, si bien desde el legislativo se incluyen estos aspectos dentro de la normativa legal, a lo largo del tiempo hemos observado que el presidente de la República, a través de la figura del veto, puede finalmente observar estos términos. ¿Existe coordinación entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo para que estos temas sean incluidos, ratificados y que finalmente, al tratarse de recursos públicos, cerca de 13 millones de dólares, nos dice el legislador Candel, pueda hacerse efectivo? Mire, siempre existe coordinación, como lo he manifestado, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es necesaria que la coordinación exista. Caso contrario, obviamente, esto podría derivar en un veto que posiblemente pueda perjudicar a estas más de 12.000 familias, como ya decía el presidente de la Comisión de Educación, Jimmy Candel. Así que lo más seguro es que nosotros, obviamente, tengamos que interceder también con el Ejecutivo para que en el caso de que exista un veto, obviamente este aspecto no se ha tocado. Lo más seguro, y quizás me adelanto un poco a decir que el presidente posiblemente no vaya a vetar este económico urgente. ¿No habrá veto? Yo espero que no. ¿Por los tiempos, dice usted? Una, por los tiempos, y la otra, creo que la Comisión ha hecho un buen trabajo en el marco de dar respuestas al país en el tema económico. Mire, hemos recibido a muchísimos actores que son parte o que son parte de este económico urgente, empresarios, líderes sociales. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es recoger todas las inquietudes de ellos. Una de ellas es muy importante, la que comentaba el compañero asambleísta Jimmy Candel, en la cual el día de ayer se tuvo que suspender la sesión por varias ocasiones para poder incluir estos temas tan importantes, obviamente, como es el tema de que se atienda o se reconozca estos recursos a estos docentes comunitarios. Pero sobre todo, hay algo que también que tenemos que quizá nosotros empoderarnos como Asamblea Nacional, que es que estamos creando leyes justamente que van a favorecer a las personas. Otro de los aspectos que contiene, para ir avanzando en esta iniciativa, se habla de la reducción del 10% del impuesto a la renta para los contribuyentes afectados por el paro nacional, domiciliados en provincias de Imbabura, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua y otras más, pero se incluye a la provincia de Carchi y también a la provincia del Cañar. ¿Por qué era necesario hacerlo? Bueno, la Comisión creyó conveniente, realmente sabe que dentro de la Asamblea Nacional aquí existen varios sectores políticos, varias tendencias políticas, las cuales nos obligan a nosotros a llegar a consensos. Uno de estos consensos obviamente permitió en reconocer obviamente a estas provincias que se incluyeron, ya que en el paro fueron afectadas también
muchas de estas provincias, las cuales se estaban quedando por fuera de este económico urgente. Ahora lo que sí hacemos como Asamblea Nacional y como comisión, en este caso el representante oponente de la comisión, Daniel Mendoza, creo conveniente dar respuesta justamente a estas provincias. Todos sabemos que hace mucho tiempo hubo un paro también en el Carchi, una provincia que está deprimida económicamente y que en el paro también sufrió muchos problemas, muchísimos inconvenientes, porque vive también de la agricultura y aparte, y no solamente del comercio, sino también de la agricultura. Entonces la idea de poder dar este beneficio, si lo decimos de esta forma, es pues poder hacer que los agricultores puedan recuperarse de este inconveniente, de este problema que fue el paro, así como las provincias de la Sierra Central, que como todos sabemos viven o producen o viven realmente de la agroproducción o de la agricultura. Entonces reconocemos obviamente el inconveniente que nos generó el paro y están incluidos dentro de este proyecto de ley. La Mesa Legislativa del Régimen Económico logró estimar cuántos recursos podrá dejar de percibir el Estado por esta reducción del 10% del impuesto a la renta. Mire qué importante esa pregunta. ¿Por qué? Porque todos los asambleístas que representan a cada provincia del país, por supuesto que solicitaban y requerían que sea incluida su provincia dentro de este artículo puntualmente, pero dentro de las corridas que se hacía con la mesa técnica, con el SRI y también con el Ministerio de Finanzas, obviamente era casi imposible. Entonces se trató de priorizar con las provincias más afectadas en el paro para que puedan gozar de este beneficio. Hablamos de alrededor de 6 provincias son las que no van a tener que cancelar, o más bien, habrá una reducción del 10% del impuesto a la renta. Sí, por supuesto que sí es, pero siempre, como lo vengo diciendo, es reconociendo a estas provincias por el problema del paro que sufrieron todos. Mire, todas fueron afectadas, Pichincha, Guayas, la región amazónica fue afectada también, pero dentro de las corridas que se hizo, la parte técnica, el SRI, el Ministerio de Finanzas, nos decía que era casi imposible, obviamente, que se pueda quizá acoger a todas las provincias, porque ya no hablaríamos de que esta ley va a beneficiar realmente con ingresos para el Estado, sino que simplemente sería negativo para el Estado al incluso a todo el país. Y, asambleísta Candel, el Estado, al dejar de percibir recursos, en este caso en el tema de impuestos, ¿cómo va a financiar lo que necesita la ejecución de obras? Bueno, yo pienso que esa es una medida que ya algunos legisladores recomendamos en nuestras intervenciones, que el país, lejos de necesitar recursos para financiar la obra pública y el funcionamiento de las áreas del Estado, necesita optimizar a sus empresas públicas. Hemos visto escándalos que vienen día a día de las empresas eléctricas, de las empresas generadoras de electrificación, en el área petrolera, y en muchas áreas más que sería largo enumerar, y que la recomendación fundamental es que optimicemos todas estas empresas públicas. El día de hoy le decía y le recomendaba al nuevo ministro José Augusto Briones, que estuvo compareciendo ante la Comisión de Fiscalización, que la ley orgánica de empresas públicas que tiene de creada ya algunos años, no es posible, que es una ley centralista 100%, que los administradores de las eléctricas no pueden ejercer acción mientras no se lo disponga el gerente general que dirige 21 generadoras de electricidad o 21 empresas que corresponden a la Corporación Nacional de Electricidad. Esto no puede ser posible en estos tiempos cuando tenemos que vivir y constitucionalmente dice que la dirección de un país debe ser dirigida a la descentralización del Estado. Es lo que menos estamos viendo. Y le decía, ¿por qué? No hay esta descentralización de la que tanto de ninguna manera. El mejor ejemplo son las CENEL. Entonces le decía yo, de lo que hemos visitado, las empresas eléctricas, que hemos sido testigos de todo lo que no se está haciendo y lo que se está aplicando mal o se está haciendo mal, que ¿por qué no hacemos una reforma a la ley orgánica de empresas públicas? ¿Por qué no nos dicen ellos qué quisieran que cambiemos para que se tenga mayor ejecutividad en sus acciones? Porque estas empresas son dinámicas y necesitan ejecutividad. No puede ser que para comprar un transformador de emergencia tengas que recurrir y esperar que desde Sucumbíos, la CENEL Sucumbíos, tengan que pedirle a Guayaquil para que disponga esto, y eso demora mucho tiempo cuando pueden tener ellos la autonomía suficiente para hacerlo. ¿Usted es partidario entonces que con esta reducción se van a reactivar estas ¿Qué le recomendaba yo? Que
nos tome en consideración que la Asamblea no solamente es para quejarse, es para también ofrecer su ayuda. Si nosotros podríamos armar un articulado que reforme la Ley Orgánica de Empresas Públicas, pero ¿qué me sorprendo yo? Que investigando aún más, pregunto a mi asesor, tráeme el reglamento de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. ¿Y usted cree que hay? La CNEL tienen creo que 5, 6 o 7 años de creadas y están en funcionamiento y dando servicio y todavía no tiene un reglamento ejecutado. Por lo tanto, esa ley no puede ser aplicada. Entonces, yo le insisto entonces, con este articulado, ¿usted es partidario de que estas provincias, Imbabura, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua, se van a reactivar luego de luego del paro nacional que vivimos en octubre pasado? Yo pienso que eso es un paliativo para considerar en ellos lo que significaron esos días, esos aciagos días que perjudicaron la buena marcha y dinamización del país. Pero en todo caso, yo sí creo que eso no es suficiente. Hay que hacer muchas cosas más que permitan la vigorización del Estado y que permitan lograr una mayor productividad con el respaldo, obviamente, de los organismos que hacen el Estado. Antes de irnos a una pausa, les voy a solicitar un criterio a los legisladores que nos acompañan. Dentro del proyecto de ley se establece la remisión del 100% de intereses, multas y recargos derivados de créditos educativos y becas. De alguna otra forma también servirá para que aquellos estudiantes que no lograron cancelar estos haberes puedan ingresar al mercado laboral nuevamente pagando todo este proceso del capital, ¿se entiende? Bueno, para mí es una medida parche, ¿no? ¿Por qué es parche? No soluciona en su totalidad a todos los becarios y profesionales que tienen créditos educativos. Nosotros en la Comisión de Educación elaboramos un proyecto que está para primer debate y se lo hemos pedido al presidente y ya fue considerado. Aspiramos que en los próximos días se lo incorpore para discutirlo. Nuestra ley, nuestra propuesta es más amplia y le permite a los becarios del crédito educativo a no tener impedimento de poder laborar. En esta propuesta que se ha hecho, solamente le permiten a usted pagar en 12 meses. Y si no tienes los recursos para los 12 meses, sigue adeudando. Si no tienes tú, que fuiste becario y que fuiste con la oferta, que dijeron que tú regresabas al país y te garantizábamos un puesto de trabajo, y regresan y no les dan trabajo, y prefieren las universidades del país hacer concursos de mérito y oposición e incorporar a profesionales extranjeros con título de PhD cuando hay suficientes ecuatorianos que podrían llenar esas plazas. Y sin embargo no hay una normativa de ello. Y aparte de ello, no le permiten una buena medida para que ellos puedan recuperarse y poder tener acceso al trabajo. La medida que está planteando el gobierno beneficia a 1.000 personas. La nuestra beneficia a 9.000 personas que tienen problemas de crédito educativo. 9 meses más. Asambleísta César Solórzano, ¿es una medida parche entonces? Una medida que va a servir para mitigar realmente el problema que están viviendo alrededor de 9.000 personas. Quizá discrepo un poco con la asambleísta Candel al decir que solamente va a beneficiar a 1.000 personas. Yo creo que las 9.000 dentro de este grupo amplio posiblemente van a tener un cierto beneficio y lo más seguro es que no les va a ayudar en su totalidad, pero sí realmente va a servir, por supuesto, para que ellos puedan continuar y no estar inmersos dentro de este gran problema. Lo importante de esto y resaltar es que se están creando justamente estas leyes que son para favorecer a las personas. Ya hablamos de los docentes comunitarios, hablamos de los estudiantes que están con estos inconvenientes y, por supuesto, también existen muchos otros factores más los cuales esta ley beneficia. Aquí, por ejemplo, el domicilio de tributación es uno de ellos. Recordemos que cuando aprobamos la ley amazónica, nosotros hablamos que el domicilio de tributación, ¿sí?, de las empresas son las que se encuentran o que residen en la Amazonía, debe ser realizado en la Amazonía o en el sector en el cual se encuentran estas ubicadas. Aquí tuvimos también la oportunidad de poder ratificar eso, ya que se planteaba, ¿sí?, y que iba a quedar la gran duda de que el domicilio de tributación iba a ser obviamente en la ciudad, por ejemplo en Quito, cuando empresas constituidas en la Amazonía se encuentran allá. Entonces aquí también se ratifica esto en esta ley económica urgente, en la cual hace referencia a que específicamente el domicilio de tributación en la circunscripción territorial especial amazónica sea aplicado según la ley amazónica. Entonces son leyes que vemos que benefician
a estudiantes, que benefician a docentes y que benefician a toda una región en el tema de recursos económicos. Pero hay también legisladores que han mostrado su crítica respecto de la aplicación de la ley especial amazónica. ¿Cómo entender entonces que a través de estas disposiciones ahora sí se va a cumplir esta normativa? Bueno, lo que estamos haciendo es ratificando los derechos y ratificando lo que ya existe dentro de la ley amazónica. Recordemos también que fue un gran trabajo durante muchísimos años que la región amazónica pueda tener una ley tan importante que genere recursos como esta. Ahora lo que simplemente hacemos es ratificar y mantener esos beneficios que se han logrado con lucha, con sudor y con mucho trabajo, ¿sí? Que se queden en la Amazonía y se mantengan esta ley. Esta ley obviamente lo que hace es permitir que estos recursos se queden en la Amazonía y sea la región amazónica la que goce de esto. Por eso digo que esta económica urgente lo que hace es llegar a las personas. Eso es lo que hablamos desde un inicio. Cuando iniciamos en la administración de la Asamblea Nacional, dijimos que queremos hacer leyes y crear leyes que vayan directamente al ciudadano, que afecten directamente a la vida de las personas. En este caso, solucionando problemas que han venido en periodos anteriores, en años anteriores, en gobiernos anteriores. Esta ley lo que hace simplemente es regularizar muchos de estos problemas que, como ya describió la Asamblea Candel, sobre el tema de educadores, sobre el tema de estudiantes con sus créditos y ahora con la ley amazónica. Simplemente hace justicia a las personas. Hay entonces ya la apertura para dar paso a este informe que es, entiendo, proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior. No, este es un proyecto de reforma al Código Ingenios, en lo que tiene que ver a los créditos educativos y a las becas a los profesionales del país. ¿Y ahí la apertura entonces para que ese documento ya pase a discusión en el Pleno? Realmente aún, como saben, esto depende del presidente de la Asamblea Nacional, que se ha tratado en el CAL, pero vamos a insistir obviamente también por el pedido de nuestro amigo asambleísta Jimmy Candel, presidente de la Comisión de Educación, vamos a insistir con el presidente de la Asamblea Nacional para que sea eso una prioridad. Son leyes que van a favorecer y que van a ir directamente en beneficio de los ciudadanos. Muy bien, asambleístas, nos vamos a ir a una pausa brevemente. Para información antes de la pausa, dirigida a César, ya esto fue incorporado a una sesión en la que hicimos primer debate de la ley de simplicidad. El segundo punto era el tratamiento del primer debate de la ley orgánica, la reformatoria al Código Ingenios. En todo caso está pendiente de una nueva convocatoria y se incorpora esto al... Sí, por supuesto, a eso me refería. La idea es que todo esto depende, el orden del día, tanto en el CAL como aquí en el Pleno, depende del presidente de la Asamblea Nacional. Y por supuesto, la idea es que se trate lo más pronto posible de esto y tengamos ya un beneficio directamente para los ciudadanos. Muy bien, muchas gracias, César. Nos vamos a una pausa entonces. Cuando regresemos tenemos nuevas reacciones respecto de este proyecto de ley que está en manos ya del Ejecutivo y que se nos ha adelantado ya no habría una objeción a esta iniciativa. Sigan con nosotros, amigas y amigos, esto es Tercer Debate. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en este subprograma Tercer Debate. Conversamos con los asambleístas Jimmy Candel y César Solórzano respecto de este proyecto de ley de simplificación tributaria que fue aprobado ya por el Pleno de la Asamblea Nacional. Al respecto les hemos preparado un video con reacciones a lo que fue la aprobación de esta iniciativa la noche del último lunes. Finalmente el texto fue aprobado por la Asamblea Nacional, pero los asambleístas Lira Villalba, de las filas de la Revolución Ciudadana, Henry Kronfle y Vicente Tallano, del Partido Social Cristiano, denunciaron la inclusión de un artículo
que no fue parte del acuerdo dentro de la Comisión del Régimen Económico. Aparece con un cambio de nombre, con un cambio de número y con una modificación de texto que termina diciendo lo mismo y que desde luego ayer levantó las alertas en el Pleno de la Asamblea Nacional. Sabemos que eso puede costar alrededor de 250 millones de dólares y el pueblo ecuatoriano pagando 600 millones de dólares más en impuestos, algo que no es entendible. Nos enviaron a las curules un proyecto y luego creo que ni de 5 minutos mandaron a votar. Yo creo que inclusive los señores de la mayoría no saben por qué votaron. Ellos se refieren al artículo sobre el devengamiento del pago del espectro radioeléctrico por parte de las telefónicas. Ese aspecto era considerado una línea roja, por lo que la Comisión del Régimen Económico decidió excluirlo del informe para segundo debate. Porque se tratan principalmente de recursos públicos, no es que va a hacer una obra social a empresas, sino va a usar de los recursos que no le va a pagar el Estado para invertir sin un control. Lo quisieron escudar bajo el hecho de que iba a llegar conectividad a las parroquias rurales bajo una pseudo inversión, pero no hay un plan de aquello, no hay ninguna garantía de que esa inversión va a existir y por lo tanto ahí hay un beneficiario directo que son las telefónicas. Desde Alianza País también hubo sorpresa por la inclusión de ese artículo. Así lo reconoció la asambleísta Ana Belén Marín. Así que sí, con preocupación que se haya incluido este articulado de última hora, pero yo más bien creería ver en positivo todos los demás articulados que sí han recibido la acogida de la gran mayoría de los asambleístas y que estaríamos a la expectativa de lo que el Ejecutivo decida. Intentamos obtener una reacción por parte del asambleísta Daniel Mendoza, presidente de la Comisión del Régimen Económico, pero no acudió a la sesión plenaria de este martes. Ahora el texto está en manos del Ejecutivo, que en el plazo de 30 días podrá observar u objetar la propuesta. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Allí las reacciones que se generaron respecto de la incursión o la inclusión más bien de este articulado. Vamos a conversar con usted, asambleísta César Solórzano. Usted es integrante de la Comisión del Régimen Económico. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Se excluyó o no este artículo relacionado con el devengamiento de las empresas telefónicas? Partamos de algo, que cuando fue presentado este artículo dentro de lo remitido por el Ejecutivo, aquí hablaba de que las empresas privadas se iban a encargar de hacer este devengamiento o de construir las obras, ¿no? Puntualmente. 70% de lo que corresponde al uso del espectro radioeléctrico. Iniciaba en el proyecto decía 80%, pero acá se dejó 47% para una parte y 70% la otra, ¿sí? Aquí cabe resaltar que en el debate esto fue propuesto por el asambleísta Villamar, pues el asambleísta Franco Romero, y también lo fue dicho que se iba a incluir por parte del ponente, en este caso el presidente de la comisión, Daniel Mendoza. Yo creo que deberíamos haber estado bastante atentos a las exposiciones que se hacían dentro del Pleno de la Asamblea Nacional para que no nos llegue estas sorpresas que supuestamente dicen varios legisladores. Esto fue propuesto, fue debatido también aquí, y el inconveniente era que esto se ha ejecutado por empresas privadas. Aquí porque finalmente están utilizando un bien público que es el espectro radioeléctrico. Pero por supuesto, aquí el inconveniente era que las empresas privadas hagan o ejecuten ese tipo de obras, ¿sí? Pero, sin embargo, en el articulado que se incluyó por parte del ponente, que de paso tiene todo el derecho de poder hacerlo, aparte lo anunció, él incluye aquí que sea el Estado el que se encargue de hacer estas obras por parte de los recursos o el devengamiento por el tema del espectro radioeléctrico. Pero eso ya no lo hace actualmente. La empresa telefónica ya no tiene que cancelar los valores correspondientes al Estado para que se ejecute este proceso de reinversión. Sí, por supuesto, pero lo hace el mismo Estado. Entonces no entiendo la preocupación de varios legisladores. No sé cuál es su preocupación, si es el Estado mismo el que va el que lo va a hacer actualmente, y con la ley que aprobamos lo va a seguir haciendo el Estado. Esos recursos van a reinvertirse por parte del Estado, quien va a tener disposición amplia sobre los recursos y priorizar entre las obras que requiera, específicamente en el tema de telecomunicaciones, para las parroquias o lugares en los cuales no exista, por ejemplo, algún tipo de cobertura, sea de celular o de internet.
Pero la idea que entiendo que para que esté articulado era que se requiere interconectar a todo el país. Se requiere que exista servicios de telecomunicaciones, de telefonía móvil fija y de internet en todo el país. Y para esto son los recursos que va a ejecutar el Estado dentro de estos lugares. El problema no se da en la redacción, cuando se habla de que serán estas empresas privadas las que tendrán que reinvertir, se denomina ahora el 40% de lo que obtienen o de lo que han invertido en un principio por el uso del espectro radioeléctrico. Es que no lo van a hacer las empresas privadas, lo va a hacer el Estado directamente. ¿Será el Estado? El Estado directamente por parte del SECOP, que son los que van a ejecutar la obra, van a hacer uso y van a disponer de estos recursos para que se puedan construir la infraestructura que crea el Estado necesaria. ¿Reinversión en qué sentido? ¿La instalación de una antena móvil? ¿Cómo va a ser esa reinversión? Depende de lo que el Estado priorice. Pues el Estado puede priorizar, por ejemplo, una antena, o puede priorizar un tendido de cables, o puede priorizar quizá la construcción de una infraestructura para telecomunicaciones, o para viabilizar obviamente que exista la cobertura dentro de los territorios en los cuales no existe cobertura actualmente. Entonces, me parece que es positivo esto. No le veo realmente el lado negativo ni la preocupación, lo cual tienen los otros asambleístas. Posiblemente, quizá, la preocupación de ellos es que quizá esto no fue un poco ampliamente debatido por el Pleno de la Asamblea Nacional, pero yo veo un balance positivo de toda la ley y especialmente de este artículo en especial. Las críticas se dan por la inclusión de este artículo que en un principio la Comisión del Régimen Económico había consensuado retirarlo. Como parte de la comisión estuvimos analizando esto, y a lo que se llegó era que no había consenso dentro de este articulado, y el problema era que sea ejecutado por la empresa privada, porque, a ver, un ejemplo, la empresa privada puede decir que esta torre me costó $100,000, cuando la construcción de la torre lo puede hacer el Estado, no sé, por $40,000, $50,000. Entonces, ellos devengan obviamente esos $100,000, y ahí sí sería un perjuicio para el Estado, porque dejaría de percibir esa diferencia. Entonces, la idea que como ahora va a ejecutar el Estado propiamente, por supuesto creo que no va a haber ningún inconveniente. No va a perder el Estado por ningún lado. No va a perder el Estado para absolutamente nada. Creo que ha ganado el Estado y va a hacer uso y disposición de esos recursos. Aquí también entra en discusión esta potestad que tiene el ponente de incluir o no los articulados o las iniciativas que son expuestas en el Pleno de la Asamblea Nacional. Bueno, eso es otro tema, y eso lo hemos discutido también en muchas ocasiones. Recordemos que desde el periodo anterior, cuando se encontraba el correísmo al frente de la Asamblea Nacional, no teníamos tiempo ni siquiera de leer el articulado, sino que simplemente mandaban a votación. Y el ponente, al final, es el dueño, amo y señor de la ley, y podría incluir lo que desee o quitar lo que desee dentro del tratamiento de la ley. ¿Por práctica parlamentaria procede así? ¿El ponente puede acoger estas observaciones o finalmente no? Mire, por eso yo he dicho que es necesario que entremos a discutir la reforma a la Ley Orgánica Legislativa. Yo les decía, no podemos distraernos de lo urgente con lo necesario. Lo necesario es que primero nos organicemos dentro de la casa. Y si estamos organizados dentro de nuestra casa, que es la Asamblea Nacional, no vamos a tener estos inconvenientes. Lo lógico sería que tengamos un tiempo prudencial para poder leer todo lo acogido por el ponente y votar luego al día siguiente o en otra sesión lo ya discutido, para que se cierre en el debate. El ponente recoge X cantidad de articulados. Se cierra el debate y simplemente se llama votación, pero se llama otro día, dando la oportunidad al legislador de poder revisar todo el articulado, si se incluyó o no todo lo que ha dicho, y por supuesto se evitarían estos inconvenientes posiblemente de que sí se dijo, de que no se dijo, o de que no se incluyó, o se incluyó a lo que no era. O que se incluyó con otro nombre. O que se incluyó con otro nombre, o que se cambiaban las palabras. Entonces, creo que es necesario una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que justamente no tengamos estos inconvenientes. Muy bien, asambleísta Jimmy Candel, usted también señalaba que dentro de este articulado se incluyeron algunas transitorias con otro nombre. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, es el caso de la 16ª disposición transitoria, cuando en mi exposición yo planteo y leo el texto de la disposición que solicito se incorpore a la ley. Y Raúl Tello presenta una moción previa y presenta por secretaría la propuesta de cómo debería ir la disposición transitoria, que la habíamos discutido en conjunto, de tal forma de que cuando ya sale la aceptación, cuando ya hablamos con el presidente Litardo y con el presidente de la Comisión
Daniel Mendoza, en la que aceptaban la propuesta nuestra de incorporarla, se presente el texto de la resolución ante los correos de cada uno de los asambleístas. En el momento que íbamos a disponernos a leer el texto del texto final de la resolución, se inicia el proceso de votación, lo cual cierra el correo de cada una de las computadoras de los asambleístas. La pantalla. Entonces, ya no pudo verse y confiamos en que se había puesto lo que habíamos considerado. Luego de eso, constatamos y vemos a través del celular cómo estaba la resolución y definitivamente no estaba tal como nosotros aspirábamos. Nosotros decíamos que se haga el registro total de todos los maestros comunitarios y se emitan las glosas correspondientes a través del IES y se procede a hacer el cobro al Ministerio de Educación. De tal forma de que esto ya inicia un proceso para el año 2020. Lo digo así, pues, no lo digo textualmente, pero era otra fórmula que tenía 2 párrafos. De tal forma que cuando lo leemos, ahí dice que se pagará de acuerdo a la disposición y resolución de la Corte Constitucional de tal fecha, y verificamos esa resolución de la Corte Constitucional, y esa es una resolución que se tomó en beneficio de maestros de la provincia de Manabí. De tal forma que eso nos acarrea un tema de interpretación. Claro. Aspiramos que ya cuando el presidente devuelva esa a través del veto. Proyecto de ley, a través del veto acá a la Asamblea, podamos ver si discutimos y corregimos eso que no estuvo bien redactado. ¿Podría darse también que el Ejecutivo puede remitir a la Corte Constitucional a través de una objeción por inconstitucionalidad, para que sea esta la que finalmente pueda interpretar, o esa opción está cerrada? Yo pienso que ya la resolución tomada por la Corte Constitucional crea jurisprudencia. No es posible que a 180 maestros de Manabí se les reconozca este derecho de afiliarlos al Seguro Social y a sus liquidaciones, y a 12.500 maestros del resto del país no se les dé. Así es, correcto. Entonces, eso el Gobierno Nacional debe ser sensible a ello. Y esta es una ley, esta es una disposición transitoria que la Asamblea demuestra que está actuando sirviendo a la ciudadanía. Y eso yo considero que va a hacerse eco de ello el presidente de la República y va a hacer la corrección correspondiente. Seguro. Finalmente, antes de entrar en la etapa de conclusiones de asambleísta, legislador Solórzano, ¿se fija la transferencia de forma directa de las asignaciones a la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA, a través de cuentas especiales del Banco Central del Ecuador? ¿Cómo funcionan actualmente? Mire, esa es la única reforma al Código Monetario que se plantea dentro de esto de aquí. Recordemos que es la única porque el anterior excluyó todos estos aspectos. Mire, recordemos que en el primer económico urgente remitido por el Ejecutivo existían una gran variedad de reformas, las cuales, en la parte monetaria, las cuales nosotros los legisladores no queríamos discutir. Queríamos discutir la parte urgente y necesaria, que es la parte tributaria, ¿sí? En este caso, se han hecho eco, creo que el Ejecutivo, viendo la forma en cómo se trató ese primer proyecto de ley, creo que corrigieron muchísimos errores, porque empezaron llamando a los jefes de bancada, llamando a las diferentes agrupaciones políticas del país, ¿sí?, para poder conversar, consensuar, como se ha hecho aquí en la Asamblea Nacional. Eso ya marcó una diferencia. Entonces, aquí era necesario, porque recordemos que SOLCA, esta sociedad de lucha contra el cáncer, así es, ha venido pidiendo justamente los recursos. Eso le ha acarreado muchísimos problemas, no solamente a ellos como institución, sino al ciudadano que va a atenderse aquí. ¿Por qué? Porque no se cuenta con los recursos, las transferencias que tengan que hacer. Actualmente, ¿o qué pasaría ahora? Que esas transferencias harían cada 48 horas. Irían directamente a una cuenta para la cual el Banco Central tiene que crearla, y esto va puntual y específicamente y directamente hacia SOLCA. ¿No serán recursos del Estado? No serán recursos del Estado, no van a tener que utilizarlos, sino que va directamente a esta cuenta y se transfieren cada 48 horas. Muy bien, legisladores, en 10 segundos, conclusiones, expectativas respecto de este proyecto de ley que está enviado al Ejecutivo ya. Brevemente, legislador Candel. Bueno, yo aspiro que el presidente de la República recoja las observaciones hechas por la Asamblea Nacional, que reconozca que había una discusión de mucha responsabilidad,
que la Comisión de Régimen Económico ha actuado a la altura de lo que corresponde, quienes la conforman, y que en definitiva era una obligación responder. Luego de que el Gobierno Nacional meditó muchísimo al aceptar que la ley que envió anteriormente y que fue pues decidida por esta Asamblea ser archivada, ahora pues presentó otra propuesta que fue discutida y al menos fue aprobada. Aspiramos que el presidente de la República le dé pues el veto correspondiente, que regrese a esta Asamblea Nacional y podamos hacer las correcciones correspondientes. Agradecerte una vez más, creo que para mí es un privilegio una vez más estar acompañado por mi amigo y compañero de bancada, César Solórzano, quien actualmente es vicepresidente de la Asamblea Nacional y actualmente encargado de la presidencia. Muy bien. Asambleísta Solórzano, brevemente, en 10 segundos, sus conclusiones, expectativas respecto a este proyecto de ley. Bueno, ese proyecto de ley va a servir primero para mitigar, no solucionar el gran problema económico, pero sí para quizás reducir el déficit que el país tiene. Recordemos que esto nos puede ayudar a alrededor de 620 millones que va a ingresar al país, que serían recursos que va a tener el país frescos para poder de manera urgente y de manera paliativa quizá utilizarlos para mejorar un poco la economía. Segundo, hacemos un llamado al Ejecutivo a que analice justamente lo que hemos discutido aquí con el asambleísta Candel sobre el veto que puede presentar, ya que va a ser necesario puntualmente las cosas que hemos discutido aquí. El tema de la transitoria, es importantísimo que se corrijan estos errores para que no se beneficie a unos pocos por sobre una gran mayoría de ciudadanos. Y para finalizar igualmente a nuestro amigo, colega asambleísta Jimmy Candel, presidente de la comisión, ha sido un gusto poder compartir con ustedes este panel y claro que sí, un saludo muy especial a todos los ecuatorianos. Gracias, legisladores, por estar con nosotros en Tercer Debate. Gracias, amigas y amigos. Hemos llevado a ustedes algunos de los aspectos que contiene esta iniciativa que está en manos del Ejecutivo. Se nos ha adelantado ya que no habría ninguna objeción. Esperemos entonces la decisión final que tome el presidente de la República. Hasta aquí el programa Tercer Debate. Nos encontraremos en una próxima edición. Que tengan una buena tarde.